tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya todos los días. Recordad que hemos pasado al formato diario con el programa, gracias a vuestro apoyo. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir escuchar, que pues nunca se me olvida. Mandar un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y dada esta información, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Pau Reyes, que es terapeuta holística enfocada en la meditación. Pau, bienvenida a un programa más, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí. Tenemos también a Maribel Curcial, que tiene un espacio de desarrollo espiritual del cual nos hablará al final del programa. ¿Cómo estás, Maribel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto. Y Enrica Tifatino, que es musicoterapeuta y danzaterapeuta y directora de Artemisa BCN. ¿Cómo estás, Enrica? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitar. Un gusto. Y si os parece bien, vamos al tema, porque parece mentira que viviendo en una época de redes, de interconexión, en la que podemos hablar todo el tiempo en directo con cualquier tipo de personas, haya más gente que nunca estando o sintiéndose sola, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, pero bueno, antes de empezar a hablar del tema, pues vamos a empezar preguntándonos, Pau, qué es la soledad? Porque aquí hay un poquito de confusión respecto a esto, ¿no? Para ti, ¿qué es la soledad? Bueno, está la soledad, bueno, está la que eliges tú, que estás en un momento que te quieres encontrar o que quieres sí, conocerte más a ti mismo, a ti misma por las circunstancias. Y luego está la soledad en la que estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Yo creo que ahí hay como un vacío, no te encuentras con nadie y yo creo que como que te has perdido a ti mismo y como que intentas encontrarte en los demás. La soledad la definiría como eso, un momento, está la que eliges y la que no, en la que eliges te creces, en la otra también, pero tienes que hacer ese cargo, ese acto de conciencia para transitar esa soledad, que es más complicado. Claro, más adelante veremos cuál es la diferencia, ¿no? Porque no tiene nada que ver una con la otra. Interesante. Enrica, ¿para ti qué es la soledad? Mira, estoy muy en la onda de lo que acaba de decir Pau, justamente. Me gusta resalir a la etimología de las palabras mucho, porque soy una etimóloga, y entonces rescato la palabra más antigua, que es solus, que significa ser único en su totalidad. Entonces, si rescatamos esto, yo creo que la palabra soledad ya nos da un poquito menos miedo, porque puede ser justamente un momento importante a donde necesitas estar solo o estar sola para poderte reencontrar y para sentir esta unicidad que tú eres realmente. Y luego está la otra soledad, que es la que duele, donde estás a lo mejor rodeado de gente, Ujú, pero no te sientes vista, no te sientes escuchada, sientes que no tienes lugar, y ujú. esta es la que es más difícil de transitar porque no es elegida de alguna Sí, manera, sí, o por lo menos no es elegida de forma consciente, ¿no? Se elige consciente. de forma inconsciente, que es el problema. Pues importante, Maribel, ¿para ti qué es la soledad? Bueno, sí que es cierto que yo siento que la soledad es más un estado de cómo se siente uno mismo, porque cuando te sientes conectado, no sientes que igual estés solo. Ujú, Yo diría que es más un estado, un sentimiento. ujú, Y yo la basaría en dos polaridades, ¿no? La soledad en la que yo no acepto, porque igual me falta conexión y necesito de mí mismo, y es la que llamaríamos, digamos, la que no se elige, ¿no? Porque o no eres consciente, como bien has dicho, Santiago, muy de acuerdo en esto, ¿no? O bien la que eres consciente y necesitas esa soledad, ¿no? ujú. Porque la soledad, desde mi punto de vista, es muy necesaria.
Claro, es que si lo usamos como herramienta para introspección, para concientizar, para estar presentes, es maravillosa. Ahora, si lo usamos como la estamos usando muchas veces, es bastante destructiva, ¿no? Y vamos a ver por qué. Ahora, Pau, ¿por qué nos sentimos solos? Y hago énfasis en por qué nos sentimos, no por qué estamos, porque de eso vamos a hablar también ahora, que tiene más que ver con una elección. Pero ¿por qué nos sentimos solos? Bueno, yo creo que porque te has perdido a ti, es como si te sientes vacío, no tienes como hogar dentro y lo estás buscando fuera o estás actuando a expectativas de los demás. Estás haciendo porque te estás perdiendo, y lo que igual lo que haces ya no te sientes identificado, te sientes perdido, no te sientes elegido, no te sientes, pero claro, no sabes tú tampoco qué es lo que quieres y creo que eso entra un poco el sentimiento, me siento solo, porque como que te sientes un poco también perdido, estás vacío, como que, y creo que hay un punto importante de que ahora mismo, por ejemplo, no se crean relaciones profundas por el ritmo de vida que tienen, por las redes sociales o eso. Hablamos con mucha gente, pero no tenemos ganas de profundizar y tampoco profundizar más en nosotros. Entonces creo que es cómo actúas hacia los demás si quieres ser visto, perdón por alargarme, quieres ser visto, quieres ser elegido y es como te pierdes un poco ahí, te pierdes a ti mismo. Claro, es que hoy en día puede ser complicado porque nos quejamos mucho de que nos sentimos solos, pero al mismo tiempo somos partícipes o cómplices de esa situación. Porque pasa mucho con las redes sociales, con los teléfonos, ¿no? ¿Cuántas veces estás con gente en una conversación y no están ahí? Están en otros sitios con el teléfono. O sea, sí te quejas de que no hay esa conexión, pero al mismo tiempo tú estás siendo partícipe de que no hay esa conexión porque no la permites, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y es muy interesante lo que estás comentando. Enrica, ¿por qué nos sentimos solos? Sí, yo creo que estos sentimientos, ¿no? Porque como decía la compañera Maribel, es un sentimiento que probamos. Yo creo que deriva de este desconocimiento de quién soy, ¿no? Esta identidad o cómo actúo, qué es lo que quiero. Entonces, estamos, creo, viviendo y transitando una época donde hay mucho ruido y esto es lo que conlleva también la soledad, ¿no? Cuando me siento solo, trato de llenar estos vacíos con información, con pantalla o con visiones, etcétera, etcétera. Entonces, esto no te permite ir para adentro y es este pez que giren alrededor de sí mismo porque necesito ir para adentro para poderme conectar primero conmigo misma y después con las demás personas, porque si no estoy conectada conmigo, si no sé lo que me pasa por dentro, no puedo establecer tampoco una conexión con los demás y menos una conexión profunda. Y por esto yo creo que en este momento estamos como en una época en donde nos quedamos a la superficie de las cosas porque da miedo también ir para Ujú, adentro. Da ujú, miedo, claro. a veces no es bonito. Entonces, entre la distracción que nos lleva al ruido en vez que al silencio interior, donde ahí es que encontramos las respuestas, eh, Mm, esto es lo que nos hace sentir solo y el por qué. sí, ujú, claro. Esa es una de las razones importantes. Maribel, ¿por qué nos sentimos solos? Vale, cuando el sentimiento es de por qué me siento solo y lo miro de una manera negativa, para mí es falta de conexión. Es como si estuviera desconectado de mi propia esencia. Cuando yo estoy desconectada, realmente es lo que ha dicho Enrica, ¿no? Perdona, Enrica. Sí, es como no sé quién soy. Ujú, Cuando hay una falta de información de uno mismo, es cuando te das cuenta de que vas como un poco a la deriva. Yo, fíjate, Santiago, lo vería como si estuviera en un corcho en el mar sin dirección. ujú, Eso sería sentirse solo, porque no hay dirección, no hay carteles, no hay flechas que me indiquen nada. Entonces, al no conectar y al no sentir quién soy o no entender un poquito cómo funcionamos, sí que me puede hacer sentir muy pequeñita en un océano muy grande, ¿no? claro. Sería eso. Claro, es que aquí hay que diferenciar y hay que entender que la sensación de estar solo es una sensación.
que es producto de unos pensamientos, Pau, que nos llevan a sentirnos así, pero que tiene que ver con nuestras elecciones. Me refiero, si tú estás con un grupo de amigos, con 5 amigos, ¿vale? Y en vez de integrarte en el grupo, mostrarte, ser quien eres, tener la libertad de expresar lo que sientes, te cohibes, te limitas, no hablas, estás con el teléfono todo el tiempo, ¿dónde está la conexión? O sea, ¿cómo no te vas a sentir solo? Estés con 5 amigos o estés con 50, ¿no? O nos pasa mucho, a lo mejor estás con tu padre, estás comiendo y estás pendiente de otras cosas en vez de disfrutar de la compañía de tu padre. O sea, ahí no va a haber conexión en la vida. Es imposible. Pero no tiene que ver con tu padre, no tiene que ver con tus amigos, tiene que ver con que no estás ahí. Porque la pregunta es, Pau, ¿cómo no me voy a sentir solo si cuando estás compartiendo esos momentos con quien sea, no los aprovechas, no estás ahí? Es imposible que no te sientas solo, ¿no, Pau? Sí, es muy difícil, Mm. porque no, pues eso, no creas conexión, no te quieres mostrar tampoco, no quieres que te vean. Quieres ser visto, pero no quieres que te vean, no quieres que sentirte juzgado. Ujú. No, yo creo que como no aceptamos ser vulnerables, Ujú. tal cuales, y que eso Claro. realmente puede ser como una fortaleza, no un punto débil, pero creo que nos cuesta más todavía el sentirnos juzgados, creo que más con la exposición que hay en general, también más expuesto. Luego hay mucha rapidez, aunque sea tu padre que en un momento dado va a ser más despacio, pero todo el mundo como que lo quiere todo ya y no va así, se ha perdido ese Ujú. punto. Entonces Claro. creo que es más Ujú. difícil conectar con las personas y te desconectas totalmente, te sientes perdido, como en un naufragio, ¿no? Como ha dicho antes Maribel, que estás como que no entiendes a dónde vas. Ujú. Claro. Pues De es- ahí indica que aunque tenemos esa facilidad y estamos conectados de forma directa e inmediata con mucha gente, al final del día hay muchas personas, porque esto estamos hablando de muchas personas, las que se siguen sintiendo solo, que dices, no, no tiene sentido. O sea, puedo comunicarme con quien sea en cualquier parte del mundo en cualquier momento. ¿De dónde viene esta sensación? Pues precisamente de ese vacío que nosotros mismos provocamos, ¿no, Enrique? Yo creo que de la desconexión de uno mismo y de nosotros mismos, o sea, estamos en un momento, creo que es necesario, ¿no? Mirarse para adentro, pero como humanidad todavía estamos creciendo, entonces hay dificultades y hay resistencias y no todas personas consiguen realmente enfrentarse a todo esto que le pasa por dentro, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo Pau. Hay, yo creo que en el fondo, un miedo al rechazo, un miedo a no ser valioso o no ser suficiente, ¿no? De alguna manera. Y todo esto nos encierra todavía más porque no sabemos qué hacer con todo este mundo interior que tenemos, que es la parte más complicada del ser humano, en realidad. Sí, hay mucha gente que se asusta, ¿no? Cuando está solo y precisamente es una de las razones por las cuales no quieren estar solos. Ahora, y hablando de esto, Maribel, no es lo mismo sentirse solo y estar solo, ¿no? O sea, hay que hacer la diferencia porque hay mucha gente que está físicamente sola y se siente acompañada y hay mucha gente que está físicamente acompañada que se siente absolutamente sola. ¿Tiene el sentido esto, Maribel? Sí, mucho, para mí mucho, porque cuando te sientes solo es porque realmente estás buscando fuera algo que tú ya tienes dentro. Y bueno, yo creo que es una manera de evadirte, de meterte en otra realidad, igual porque tu día a día no te gusta o no quieres afrontarlo. Pero cuando tú te sientes conectado, te sientes pleno y a gusto contigo mismo y con esa soledad, realmente no necesitas nada de afuera, porque ya todo lo tenemos dentro. Esa es la gran diferencia para mí. Ujú. Bastante, y además hay que hacer la connotación porque si no nos confundimos y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pau, sentirse solo, estar solo, ¿dónde ves la diferencia? Bueno, creo que cuando entiendes que tú y sientes que tú siempre estás contigo y eso te da paz, estás solo, pero no te sientes solo. Vayas Ujú. donde va y eliges
dónde invertir tu tiempo, con quién invertirlo y de una manera con mucha más calidad, con la que eliges dónde quieres estar. Entonces, solamente es una soledad o solitud, la eliges porque te transforma o cuando la gente, si te vas a un retiro, pues la gente lo elige para escucharse, se atreve a escucharse, se atreve. Y también nos olvidamos en ese momento que también somos animales que vivimos en comunidad y aportas realmente valor a la comunidad y te sientes parte, ya no te sientes fuera, aislado de la tribu y tienes miedo al rechazo. De la otra Claro. manera, porque te pierdes a ti mismo, ya no te Ujú. pierdes. Claro, que aquí la parte, Enrica, preocupante, digamos, no es estar solo, porque hay mucha gente estando sola que se siente fenomenal. Aquí estamos hablando, la parte peligrosa es cuando te sientes solo, que hay mucha diferencia entre una cosa y otra, ¿no, Enrica? Claro, sí, como decían las compañeras también, yo creo que la diferencia principal entre estar solo y sentirse solo es la elección, ¿no? El estar solo, yo decido estar sola por el momento de introspección o para crear, porque es el momento en que mis ideas brotan. La parte peligrosa es esto, o sea, la parte que duele es este sentimiento cuando estoy desconectado completamente, no solo de las relaciones, pero con el todo. Para mí, la conexión no es solo con las otras personas, ¿no? Sino sentirme parte de un todo, de un mundo, de un universo que es mucho más grande de lo que pensamos y conexión con los animales, con la naturaleza. Esta también es conexión. Y puedo Ujú. sentirme acompañada a través de los elementos naturales, ¿no? Cuando me siento realmente sola y cuando siento que estoy fragmentada de alguna manera. No siento esta unicidad, esta plenitud, ¿no? Del significado solus, de que viene la palabra soledad, Ujú. que es encontrar mi propia plenitud para después poderla compartir con las demás personas y con todo el entorno. Eh, Perfecto. Ujú. Ideal. Vale, entonces, ahora, herramientas, Maribel, una herramienta para no sentirse solo. No, no vamos a hablar de para no estar solos porque hay cantidad de cosas que puedes hacer para no estar solos, ¿no? O sea, cantidad. No, para no sentirse solos, Maribel. Bueno, herramientas puede haber muchas, pero la primordial para mí sería el saber de ti mismo, el Ujú. conocerte, el conocimiento del alma, el saber un poquito de dónde venimos, porque aunque igual lo sabemos, no lo tenemos quizás integrado, ¿no? Es cuestionar, hacerme preguntas, aprovechar ese momento en el que me siento solo para hacer preguntas de calidad para mi autoconocimiento. Esa sería la base para mí principal, porque cuando ya sabes un poquito de ti, como que todo se expande, todo va hacia afuera, ¿no? Ya sabemos que lo que es dentro es fuera y lo que es fuera es dentro, ¿no? Entonces, Ujú. para mí sería la herramienta más importante, Santiago. Ok, pues ahí tenemos una buena herramienta. Pau, ¿alguna herramienta que se te haga interesante a la hora de no sentirse solo? Pues a mí una que, por ejemplo, me parece muy sencilla, que es que vete solo a un bosque, a la naturaleza, vete a ella, sin música y sin nada, y estate ahí. Puedes caminar, pues sin nada, y porque creo que, o por lo menos que desde mi experiencia es el único sitio donde estás solo, pero no te sientes en casa, es como conectar con esa parte animal, si ya te animas, pues te descalzas y caminas, es como estate ahí, conecta con ese momento, estás conectando contigo, estás conectando con el alma. Entonces creo que es una manera que es muy sencilla, que es más o menos, que digamos que está a pie de casi todo el mundo, poder hacerlo, que si da igual, es un medio natural, cuanto más natural sea, más alejado de la ciudad esté, pues mejor, pero cualquiera Ujú. que te ayude a conectar así, creo que es una herramienta que puede parecer que es un momento de meditación, pero creo que es un momento de conexión muy interesante. Pues a mí el tema de ir a la naturaleza se me hace maravilloso, pero obviamente hay que cooperar, porque hay mucha gente que va a pasear y se siente igual de sola que si no va a pasear. O sea, Sí, pues hay lleva que la pasar por soledad. eso. Claro, lleva la soledad consigo, ¿no? Nada más que se la lleva a la Sí. naturaleza. No, si vas a la naturaleza es para que te integres y te sientas conectado, no para que estés en tu proceso mental de estoy solo, me siento solo y es terrible. Por eso es una buena herramienta, pero hay que trabajar también en ella. Interesante. Enrique, ¿alguna herramienta que quieres compartir? Para mí, bueno, es la que utilizo y creo que una de las más efectivas es el arte, porque Ujú. justamente creo que cuando
transitas este sentimiento de soledad, es más complicado ir para adentro. Entonces es necesario primero ir para afuera para soltar todo esto que estoy sintiendo y después poder conceptualizarlo de alguna manera. Entonces, para mí hacer un dibujo, ponerse una música y danzar o escribir es una manera como para sacar fuera todo este mundo interior y desde ahí como tener una visión más clara de qué puedo hacer después. Y después sí me puedo ir a conectar con la naturaleza o llamo a una amiga o y el arte para mí es poderosísima porque es el canal de Ujú. expresión de lo que estoy sintiendo en este momento. Ok, pues ahí tenemos algunas herramientas. A ver, una básica es entender que tu soledad es una elección. O sea, el que tú te sientas solo, hablamos de sentirse, no de estar solo, es una elección. O sea, si tú empiezas a hacer introspección de esto, y te das cuenta que tienes el poder de cambiar esa sensación, porque lo tienes, que solamente tienes que trabajarlo, porque obviamente son cambios que a veces cuestan trabajo, pero que se pueden hacer, ahí empieza el primer paso hacia... Porque hay mucha gente que piensa que es una víctima, que no tiene capacidad para dejar de sentirse solo, y nada más lejos de la realidad. O sea, es una consecuencia de lo que piensas. Cambia tu percepción de qué es y cómo trabaja la soledad y vas a cambiar esto. Pero bueno, ahí están, cada quien que elija la que quiera. ¿Qué os parece si nos presentamos para que la gente sepa pues, qué hacemos, dónde nos pueden contactar y cómo trabajamos? Pablo, ¿empezamos contigo? Vale, pues me llamo Paola, soy terapeuta holístico, me enfoco en la meditación con atención plena para lograr la autoestima y las ganas de vivir, sobre todo a mujeres en premenopausia y menopausia, que se sientan a gusto en su cuerpo a través sí, a mí es meditación con atención plena, pero utilizo masaje a través de drenaje, a través de eso, para que se conecten con ellas, se sientan sostenidas por su cuerpo y se sientan eso que pueden todavía, que tienen todavía, que sientan todo el valor que pueden aportar todavía y todo lo que les queda, claro. Ujú. Y es algo que, bueno, eso que cuenten, que encuentren las ganas de vivir cada día, de levantarse y de disfrutar de cada momento, de cada persona y de, sobre todo de sí mismas. Y me pueden encontrar en Instagram como Medita con Pau. Ahí tienes todo lo que voy compartiendo ahora mismo. Tengo el canal de YouTube donde también comparto reflexiones a través de vídeos que se llaman de Diario de Autoestima, que es una serie de vídeos que voy compartiendo reflexiones. Y ahí tienen un contacto para poder saber, si quieren adentrarse un poco más, pues ahí tienen una manera de contactar más directamente conmigo. Ok, Pau, ¿y lo haces más de forma presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo trabajas? Ahora mismo estoy trabajando online, pues estoy presentando, pero que es uno de los focos que tengo, que derivará en encuentros y en grupales y presenciales, pero sí que me enfoco ahora mismo en la parte online, porque de la manera en la que, las condiciones que tengo o el foco para llegar a más gente es desde esa forma. A nivel online puede ser tanto individual como grupal. No hay problema. Ok, pues ahí tenemos la información para quien no quiera sentirse solo y hacer este camino acompañado, que te contacte, ¿vale, Pau? Gracias. Indica, ¿vamos contigo? Sí, mi nombre es Enrica Tifatino, me dedico a la danzaterapia, arteterapia, musicoterapia y trabajo a través del arte para eso que decía antes, expresar emociones, aumentar la autoestima, conocimiento de sí mismo y sobre todo en salud mental y salud emocional. El arte como herramienta para poder expresar, integrar y cambiar, ¿no? Y transitar estos momentos a lo mejor más complicado que la vida misma nos presenta. Trabajo tanto de forma individual como de forma grupal. Prefiero siempre lo presencial. De hecho, tengo una escuela en Barcelona desde hace 17 años Ujú. y bueno, pueden encontrarme en Instagram como Artemisa BCN y en la página web www.artemisabcn.com también. Perfecto, pues ahí tenemos todas las herramientas con las que cuentas y por supuesto invitamos a la gente que vibre con algo de lo que haces, indica que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Maribel, cuéntanos un poquito.
Bueno, soy Maribel Curciel, tengo un centro holístico aquí en Sevilla. Trabajamos para el desarrollo espiritual y el autoconocimiento del ser, lo que es la conexión con el alma. Y tanto hacemos formaciones a nivel online como presencial aquí en Sevilla, como también las sesiones individuales o grupales, ¿no? Digamos que vamos al acompañamiento de aquella persona que quiere saber más de sí misma desde la parte fundamental, que es nuestra esencia, ¿no? Entonces, tanto me pueden encontrar a mí y a mis compañeros, tanto en Centro Saman en Instagram, como, bueno, en TikTok y en diferentes redes, pero sería eso, Centro Saman. Ok. Y Maribel, igual, ¿trabajáis presencial, online, grupal, individual? ¿Os da igual? Sí, tenemos las dos variantes. Tenemos el centro aquí en Sevilla y también hacemos online. Tanto las formaciones como las sesiones se hacen de ambas maneras, individual y colectiva. Me parece maravilloso para los que quieran un poquito de ayuda, ¿no? Pues obviamente que te contacte, Maribel. Muchas gracias. Y nada, se nos acaba el tiempo. Pau, como siempre, un abrazo. Gracias por un programa más. Un placer. Muchas gracias a vosotros también. Enrique Tipatino, un gusto que hayas estado hoy con nosotros. Muchas gracias, vosotros, un placer. Y Maribel, un placer que hayas Muchas estado hoy, gracias. que hayas disfrutado del programa. Ojalá y haya más. Muchas gracias, ¿eh? Y a los que nos estés escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.